Les damos la bienvenida a la quinta mesa de trabajo del primer Coloquio Nacional de Paridad, el empoderamiento de la mujer en la política, que lleva por título Reto de las mujeres en los órganos electorales jurisdiccionales. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestro distinguido moderador, el licenciado Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, continuamos con estas mesas dentro del coloquio, el primer Coloquio Nacional de Paridad, el empoderamiento de la mujer en la política. El día de hoy vamos a tener una mesa sumamente interesante con la experiencia por parte de las mujeres que han trabajado dentro del ámbito jurisdiccional y administrativo en la materia electoral. El tema se llama Los retos de las mujeres en los órganos jurisdiccionales y tengo el gusto y el honor de presentar el día de hoy a la magistrada María Amparo Chong Cuy, que viene de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, magistrada. También nos acompaña la magistrada María del Carmen Carreón Castro, del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Muy buenas tardes. Gracias. Y nos acompaña también la consejera electoral María Guadalupe González Jordán, quien también nos comentará sus experiencias. Buenas tardes. La dinámica de este panel que vamos a tener en esta disertación, cada ponente contará con aproximadamente de 20 a 25 minutos en su participación y al finalizar la participación de nuestras conferencistas se tendrá un tiempo para una ronda de preguntas y respuestas aproximadamente. Sin más preámbulo, voy a dar paso a leer la ficha curricular de la doctora María Amparo Hernández Chong Cuy. Su formación académica: es licenciada en Derecho con honores por la Universidad Panamericana de Guadalajara, Jalisco. Es doctora en Derecho con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México y adicionalmente ha tenido estudios también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, en la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, en el Tribunal Constitucional Español, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, en el curso de Equidad de Género, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Tiene un diplomado superior de argumentación jurídica que se denominó Aplicación de los Estándares Internacionales de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, finalizando con un reconocimiento de excelencia. También cuenta con estudios de la Universidad de Salamanca en España y en el Instituto de la Judicatura Federal en la especialización judicial. También ha participado en el Instituto de la Judicatura Federal en el curso de formación para secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta también con un estudio de mando superior de argumentación jurídica, aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos, perspectiva de género. Y también tiene algunos estudios en la Escuela Libre de Derecho en la especialidad de Derecho Fiscal. En su actividad profesional se ha desempeñado con los cargos de secretaria de estudio y cuenta en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la ponencia del ministro Juan Silva Mesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue secretaria particular de ministro, secretaria de estudio y cuenta en la Secretaría de Estudio y Cuenta como coordinadora en la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tuvo funciones también de secretaria proyectista en el primer tribunal colegiado del Quinto Circuito. A partir del 28 de febrero fue designada magistrada de la Sala Regional en Toluca por parte del Senado como magistrada electoral. Doy el uso de la palabra a la doctora. Muchas gracias, consejero, por sus gentiles palabras. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a la consejera Palmira y por su conducto a través del instituto, por la amable invitación de participar en este evento, del que ya se ha estado hablando mucho desde ayer. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, voy a tratar de optimizar un poco el tiempo. Vamos un poco atrasados con el programa. Empiezo con el tema. El tema que convoca esta mesa es justicia electoral y retos que tenemos en los órganos de la justicia electoral en el tema de paridad.
Para expresar lo que creo que son los retos o lo que veo como la problemática en el mediano y corto plazo en el tema de paridad a través de la justicia electoral, quiero empezar primero, así sea un poco reiterativo en algunos tramos respecto de cuestiones que se han abordado en el panel anterior. Quiero empezar por hacer una relatoría acerca del importante y muy importante papel que han tenido los tribunales electorales en hacer del tema de paridad una realidad. Creo que va a ser importante este repaso para poder pasar a la reflexión en torno a lo que creo que debe prevalecer como una reflexión en el mediano plazo y concretamente de cara a los próximos procesos electorales que pues parece que acabamos de salir de uno, pero tampoco falta mucho para que ya estemos inmersos en otros. Hay muchas lecciones que aprender de lo que pasó en este proceso, ya algunas de estas lecciones las han estado abordando en el panel anterior y paso entonces a referirme a esto. No sin antes hacer una acotación a modo de reconocimiento muy importante. Los tribunales no hablan solos, ni hablan de la nada, ni tienen un discurso espontáneo. ¿Qué quiero decir con que los tribunales no tienen un discurso espontáneo? Me refiero a que cuando un tribunal se pronuncia respecto de un tema en algún sentido, ahora veremos algunos de los criterios que los tribunales electorales han sustentado en la materia de equidad y paridad. Lo cierto es que no todo el crédito de los criterios que son bien recibidos como lo fueron estos, se lo pueden llevar los tribunales. Detrás de cada litigio hay muchísimas historias, ya sea de litigantes, de organizaciones de la sociedad civil, de activistas, de funcionarios públicos que fueron dando cuerpo a las historias sobre las que eventualmente se construyen criterios jurisprudenciales. Y quiero hacer dos referencias muy breves, igual a modo de reconocimiento. En el panel anterior estaba la consejera del Instituto Electoral de Morelos. El Estado de Morelos, a través de su autoridad electoral, de su OPLE, tuvo una participación fundamental en lo que ahora conocemos como paridad horizontal. Fue a raíz de criterios que sostuvieron, primero que nada, en la OPLE de Morelos. Sin esos criterios que lanzaron todo un gran debate a la discusión de los tribunales, muchas cosas de las que vamos a platicar ahora no estarían en la discusión. Igualmente, me voy a referir también más adelante con más detalle, hubo una muy importante organización de muchas mujeres activistas comprometidas con esta causa, por mencionar alguna, en Chihuahua, que desde hace muchos años estuvieron luchando por uno de los criterios que más adelante voy a exponer, y si hoy hay criterios jurisprudenciales en ese tema, no es porque los tribunales espontáneamente lanzamos un criterio, sino porque detrás de esos litigios hubo muchos esfuerzos de muchas mujeres para siquiera poner el tema en la discusión social y poder lograr que los diputados que los representaban en las legislaturas locales les firmaran las demandas de acciones de inconstitucionalidad que eventualmente estuvieron lanzando temas a la discusión judicial. Entonces, con este reconocimiento, empiezo por decir, les quiero narrar algunos de los criterios que judiciales que han dado cuerpo a la paridad, para después de explicarles hacia dónde creo que debemos voltear o transitar los tribunales en los próximos procesos, con nuestras próximas intervenciones. ¿Podemos poner lo siguiente? En el tema de paridad hemos vivido un cambio verdaderamente sorprendente en muy pocos años. Empezamos con una cuestión relativamente sencilla, emulando lo que pasaba en otras latitudes, con el tema de las llamadas cuotas de género en el COFIPE en el 2002. Teníamos la cuota del 70-30, después con los años pasamos a una cuota, y estoy estrictamente refiriéndome a órganos legislativos. Exclusivamente teníamos el tema para el caso de órganos legislativos. En 2007 pasamos a una proporción de 60-40 y en 2015 pasamos a una paridad, ya no como cuota, sino como una regla de paridad de candidaturas de 50-50, con el no solo cambio matemático que implica el pasar del
30-70, 60-40, el 50-50, sino con el muy importante cambio que al menos para los abogados, para los tribunales es algo crucial, que esto pasó de ser una norma de rango ordinario en legislación electoral a ser una disposición con rango constitucional. Eso normativamente cambia muchísimo las cosas y es lo que ha también permitido que la jurisprudencia sea todavía más enfática en el tema de equidad. A esta legislación en materia de cuotas fueron necesarios varios criterios. A pesar de ya estar en la legislación, fue necesaria la intervención de los tribunales en diversas vertientes. Ahora ya quizá no lo tengamos del todo claro, pero yo recuerdo bien, en aquel entonces laboraba en la Suprema Corte, cuando por primera vez se incluyen las cuotas en el COFIPE, en la proporción de 70-30, se presentaron acciones de inconstitucionalidad para invalidar el tema de las cuotas, alegando pues que eso era desigual y que además pues coartaba la autodeterminación de los partidos políticos. Digamos que la primera batalla judicial que se ganó, aunque ahora ya se antoje lejana, pero en su momento fue crucial para que en el resto de las cosas se pudiera seguir avanzando, fue la declaratoria que, si mal no recuerdo, fue en el 2002-2003, hizo la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que era válido constitucionalmente que se establecieran cuotas a los partidos políticos y que se les obligara a incluir en sus candidaturas esta proporción de 30-70. Ese creo que fue en mi opinión, es el primer fallo judicial que sienta la piedra angular sobre la que se han venido construyendo muchos otros criterios. Sin embargo, en aquel asunto se consideró que esto no era inconstitucional porque traía la norma, ustedes recordarán bien, lo que llamábamos una válvula de escape. ¿En qué consistía la válvula de escape? Consistía en que si la candidatura masculina era producto de un proceso interno democrático, de una contienda interna, entonces era válido, a juicio de la Suprema Corte y a juicio también de lo que había dispuesto el legislador en el COFIPE, que no se cumpliera con la proporción de 70-30. Esto es, la validez de la norma, constitucionalmente hablando y desde la perspectiva de la Corte, quedó condicionada a que si ese 70-30 no se cumplía, eso fuera por producto de una contienda interna. No obstante, con esta limitación en su momento fue un gran avance porque fue el aval constitucional para que se empezara un derrotero sobre el que hemos seguido caminando y verticalmente en los años sucesivos. Después salió también el criterio, más bien este sí a nivel legislación, de que para el caso de las listas de representación proporcional, como ustedes saben, tienen que estar alternadas por género. Y aquí la otra interpretación judicial que vino también a cambiar de manera dramática todo, lo recordarán ustedes y creo que no es el caso referirlo mucho porque es muy conocido, el caso de las Juanitas, cuando la Sala Superior interpreta que para cumplir con estas cuotas de género ya estábamos no en el 70-30, sino en el tramo del 60-40, la forma para evitar el fraude a la ley era con lo que yo aquí refiero con fórmulas simétricas, esto es, si tu propietario es mujer, tu suplente es mujer. Este es un segundo criterio que, por sencillo que parezca, es el que más vino a cambiar la fisonomía de los órganos legislativos. Una interpretación judicial que hizo, ya sentado sobre la base de que eran válidas constitucionalmente estas cuotas, decir no, estas cuotas para que realmente cumplan con su objetivo las tienes que interpretar como una legislación que pide fórmulas simétricas. Y esto fue, las estadísticas lo demuestran, el criterio judicial que más ha impactado en la conformación de los órganos legislativos. Esta gráfica lo que pretende demostrar es que a pesar de que desde principios del 2000 ya se tenía el tema de las cuotas en la legislación, en realidad el cambio importante no se da sino hasta 2012 y precisamente a raíz del criterio, a raíz del criterio de Sala Superior en el sentido de interpretar la
cuota de género como una cuota que pedía fórmulas simétricas. En 2015, para esta elección, el panorama nos cambió de manera muy importante, repito, porque el tema fue llevado a lo que llamamos paridad, porque ya tenemos una proporción de 50-50 y porque el tema fue llevado a nivel constitucional. Esto tuvo varias interpretaciones y es a la que me quiero referir. Hasta antes de 2015 teníamos el sistema de cuotas, lo de la alternatividad en las listas y el criterio judicial muy importante de la simetría en las fórmulas. En 2015 tenemos la reforma que establece la paridad, lo de la alternatividad se conserva, la simetría se conserva, pero se atraviesa otra cuestión muy importante. A raíz de un fallo dictado también por tribunales electorales, en este caso por Sala Guadalajara, se establece la invalidez de la válvula de excepción que tenían el tema de las antes cuotas, ahora paridad. Esto es, en Sala Guadalajara se declara inconstitucional la posibilidad de que las cuotas no sean cumplidas, la paridad no sean cumplidas por bajo el pretexto o justificación, según le quieran ver, de existir un proceso interno. Esto es, se sienta judicialmente, y aquí vuelvo a subrayar judicialmente el criterio de que no vale alegar el tema de un proceso interno partidista para no cumplir con las candidaturas femeninas. Se agrega a la ley la prohibición de poner las candidaturas femeninas en distritos de baja votación o en distritos en los que se las mandaba prácticamente a las mujeres a perder en automático. Esto pasa en la ley, pero por eso el asterisco en el siguiente concepto, judicialmente, y vuelvo a subrayar judicialmente, y en esto quiero referir a Sala Toluca, que es la sala a la que pertenezco, se interpreta que esa disposición de la Ley General de Partidos que prohíbe mandarlas a las mujeres exclusivamente a los distritos donde no hay posibilidades de ganar, se interpreta judicialmente, repito, en un sentido positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no basta no mandarlas a los distritos perdedores, sino que hay que mandarlas en igualdad de condiciones que los hombres a los distritos electorales con más posibilidades de ganar. Con este criterio de interpretación en sentido positivo de esa prohibición, en Sala Toluca sustentamos esto que hemos venido refiriendo como el criterio de paridad sustantiva. No basta que cumplas, partido político, con tu obligación de registrar la mitad de tus candidaturas para mujeres y la mitad de tus candidaturas para hombres, sino que para que cumplas con tu deber tienes que mandarlas en partes iguales o similares a los distritos electorales donde tengan más posibilidades de ganar. Aquí la interpretación es en ese desdoblamiento. Hay la dimensión formal de la paridad, de cumplir numéricamente con los registros, y también hay la dimensión sustantiva de la paridad, de darles verdaderas posibilidades de ganar, de ser candidaturas realmente competitivas. Y por si lo anterior no fuera suficiente, me voy a saltar un poquito las siguientes láminas, ¿me ayudan? No, la que sí, ahorita quiero regresar a esas. Ya nada más para cerrar con los criterios judiciales en el tema de paridad, luego quiero volver a lo de la competitividad. En Sala Distrito Federal, y precisamente a raíz de las actuaciones que estuvo haciendo la OPLE de Morelos, es hasta la que sigue. Sí, aquí. Se empiezan a sentar judicialmente, porque aquí sí fue creación pretoriana, judicial, como le llamamos nosotros, pero insisto, no espontánea, sino procurada o motivada por las actuaciones que estuvo haciendo también el Instituto de Tlaxcala, pero creo que en este proceso fue sobre todo crucial la participación del Instituto de Morelos. Se sentaron los criterios que ahora referimos coloquialmente como paridad horizontal, que en muy pocas palabras es que de cada uno de la totalidad de municipios de un estado
se dividan, la mitad, no solo las regidurías sean alternadas, sino que la propia candidatura a la presidencia municipal sea mitad para hombres, mitad para mujeres. Por razones que no es el caso ahorita exponer y más bien muy coyunturales en realidad en el caso del Estado de México, en esta elección municipal que se acaba de celebrar, este criterio aún no aplicó, pero sí se aplicó muy puntualmente el criterio de paridad vertical, esto es en las regidurías. Si repasamos esto, ¿podemos avanzar, por favor, en las láminas? A lo que quiero llegar con esto es a que la paridad que ahora se vive ha tenido en estos años en los que se ha el tema movido de la manera tan intensa en que se ha movido, ciertamente una participación muy importante del legislador, de la sociedad civil, de las OPLES, de los tribunales estatales electorales, pero destacadamente han sido los criterios de sala superior y de diversas salas regionales los que creo que le han dado un impulso sumamente enfático al tema que nos tiene hoy discutiendo muchas de las cosas que ahora estamos discutiendo. Ahora tenemos el tema de paridad no solo en el Congreso de la Unión, ha transitado a los congresos estatales, no solo en los cabildos municipales, sino ya también hacia las presidencias municipales. ¿En qué situación nos dejan tantos avances ahora a los tribunales electorales? Ciertamente quedan, a pesar de tantos avances y tantas cosas que ha aportado la justicia electoral en el tema de la paridad. Yo quería hacer este repaso para explicarles lo que creo que son dos derroteros que se pueden asomar en el tema de justicia electoral y paridad. Primero, se quedaron asuntos en el tintero que en este proceso electoral no prosperaron. Por ejemplo, lo mencionaban en el panel anterior, la integración de las legislaturas. Había varios litigios en los que lo que se pretendía es que las diputaciones de representación proporcional no siguieran el orden de prelación exactamente de las listas, sino que se saltaran a los hombres para asignar las diputaciones exclusivamente a las mujeres hasta que en número se equipararan al número de hombres. Igual hubo litigios en el mismo sentido en el caso de las presidencias de las regidurías municipales. Esos temas no prosperaron en este proceso y también en el tema ya de integración, pues bueno, lo estamos viendo, Congreso, presidencias municipales, por ahí transitó un debate que no prosperó. Los criterios de sala superior en el sentido fue de que no alcanzaba hasta allá la paridad, que había que darle prevalencia al voto ciudadano en los términos en que se había manifestado y hasta ahí llegó esa discusión. Desde la perspectiva de la paridad se asoman no solo estas discusiones, se asoman también la discusión de si la paridad no solo debe llevarse a la integración de estos órganos representativos u órganos de gobierno, sino si la paridad también debemos llevarla a través de los criterios de interpretación judicial, por ejemplo, a las OPLES, por ejemplo, a la integración de los propios tribunales electorales, por ejemplo, a la integración de otros órganos. Esto es, quedan muchas discusiones pendientes todavía de si la paridad debe detenerse nada más en estos órganos que son tanto cámaras del Congreso de la Unión como legislaturas locales, y los municipios, o si debemos ir llevando estos criterios a demandar la integración paritaria, repito, de órganos electorales, pero también de órganos no electorales. En ese sentido, yo no quisiera caminar tanto en ese derrotero, primero como he estado manifestando en los asuntos que me ha tocado conocer como integrante de la sala regional, no tengo del todo claro que ese sea el camino o el único camino para alcanzar lo que queremos realmente alcanzar, que es revertir la desigualdad estructural. Y segundo, porque creo que los tribunales tienen un papel que debe ser equilibrado con el papel de las legislaturas. Esto es, hay cambios que le corresponden avanzar a los tribunales y que está dentro de su legitimidad democrática ir avanzando, y hay cambios que, al menos ese ha sido mi punto de vista como juzgadora, que le corresponde ir avanzando a los órganos legislativos a través de reformas ya sea constitucionales o de orden local. Y
El derrotero por el que yo creo que podemos y debemos ir transitando los tribunales electorales hacia el futuro es más que en ir ganando más espacios en este sentido, en ir velando porque las resoluciones que dictamos en materia de género, en este caso en materia de paridad, sí tengan esa vocación no solo transformadora, sino que tengan una vocación realmente pedagógica. ¿A qué me quiero referir con una vocación pedagógica? A que en el tema de paridad todos los usuarios, partidos políticos, candidatos, todos fuimos en cierto sentido nuevos en este proceso electoral. Hubo muchas cosas que pudimos prever y hubo muchas cosas que nos fueron sucediendo en el camino y que nos llevaron a tener cualquier cantidad de litigios en este sentido. Y en la marea de problemáticas que se generaron, me parece que los tribunales, aquí se ve reforzado nuestro deber de hacer sentencias con una vocación pedagógica. Y cuando digo sentencias con una vocación pedagógica, para nada me quiero referir a que hagamos sentencias de 100, 200 hojas llenas de citas bibliográficas o de citas a autores que parezcan tratados. No se trata de que, no lo digo en ese sentido de competir con la academia para ver si los académicos o los tribunales sabemos más. Para nada me refiero a eso. Me refiero a que sepamos comunicar y comunicar bien a los partidos políticos, a las candidatas, a los candidatos, de qué se trata la paridad, cómo se cumple con la paridad y sobre todo que los deberes en materia de paridad que tienen los partidos políticos ni se agotan, como ya mencioné hace un rato, en tener la mitad de las candidaturas femeninas y la mitad masculinas, ni se agotan tampoco en esto de que les mencionaba del criterio. Ahora quiero regresar a las láminas anteriores, ya con esto terminar, ni se agotan en mandar, ahorita regreso, ni se agotan en buscar que las candidaturas no sean las candidaturas en los distritos perdedores. Ya lo decía antes, se trata de que cumplas formalmente, cumplas materialmente en el sentido de realmente darles posibilidades, pero es mucho más que eso. Al menos es lo que tratamos de reflejar en varias sentencias que dictamos en Sala Toluca en estas problemáticas. Se trata de también empezar a tratar de revertir las desigualdades de fondo que nos llevaron a este tema para empezar. Capacitar a las mujeres no solo para que el día que necesitamos un meeting nos ayuden a conseguir gente de su colonia para que vaya, no, se trata de capacitarlas desde un principio para que puedan asumir posiciones de liderazgo, que no estén nada más en las candidaturas las que son personas que tienen una relación de amistad o de afecto con los candidatos, sino que se prepare a mujeres desde las bases para en el mediano o largo plazo realmente estar preparadas, tener una posición electoral y políticamente competitiva. Y tampoco se agota ahí, porque detrás de eso también hay obligaciones de financiamiento que también tienen que estar emparejadas. Lo que hemos tratado de ir construyendo en nuestros fallos es una pedagogía de la paridad, pero no, repito, en el sentido de que lo podrán ver en nuestras sentencias. No estamos citando académicos y no porque tenga algo de malo hacerlo, sino que no es así como estamos viendo la función pedagógica de la resolución. Como lo estamos viendo es tratar de orientar, de dar luces de cómo se puede cumplir realmente con lo que de fondo busca la paridad, porque como lo vemos la paridad no es un fin en sí mismo en cierto sentido, porque tienes una finalidad que se agota con cumplirla, pero sobre todo la paridad ha sido vista como algo instrumental para lograr revertir desigualdades de la infraestructura social. Entonces, para que esto pueda ser una realidad, tratar de orientar con nuestras resoluciones en todos los significados que tiene esa paridad. Y en ese sentido, menciono ya nada más para concluir 2 sentencias en las que creímos que estábamos transitando en ese camino. Una sentencia en la que dijimos, bueno, una de las formas, y hago hincapié, que no dijimos que era la única forma, una de las formas en que se puede cumplir con la paridad en su dimensión sustantiva, ¿podemos, la siguiente? Es tratar de identificar como partido político, ¿dónde ha sido históricamente, electoralmente, un partido muy competitivo, nada competitivo, medianamente competitivo? Bueno,
Entonces vamos a identificar tu comportamiento electoral y entonces te voy a obligar a que en el segmento en el que has sido más competitivo tengas a la mitad de las mujeres. La intención, en el fondo, de esta resolución no es decir que esta es la forma en la que se garantiza la competitividad. Puede haber muchas formas en las que un partido dice, bueno, aquí no lo he sido, pero aquí quiero serlo y aquí voy a meter toda la carne al asador en el próximo proceso. No, esa fue al menos la intención, una de las intenciones detrás de esa resolución, es decir, hay formas de hacerlo y esta ahorita es una forma que nos parece aplicable, lo hicimos para el caso de Acción Nacional y PRD en el caso de Estado de México, aplicamos este criterio y en virtud de estas resoluciones hubo que hacer modificaciones en las candidaturas a diputaciones estatales. Pero, insisto, no es el único camino. Lo que tratamos de hacer con esta resolución es decir, tú tienes que buscar las formas como partido político en las que asegures que estás mandando a las mujeres a competir donde realmente tienes posibilidades de ganar. Y el último criterio al que me quiero referir no está en esta presentación, pero participa de esta vocación pedagógica y con ánimo de transformación de fondo, es la sentencia 366, también dictada por la Sala Toluca, en la que lo que quisimos, entre otras cosas, también fue a propósito de litigios en materia de paridad, es establecerle al partido demandado en ese juicio, obligarlo para que se tomaran las medidas necesarias para que en el próximo proceso electoral no sucedieran todos los problemas intrapartidarios que sucedieron con motivo de esta elección. Concretamente se trató del Partido de Acción Nacional, un partido que dio lugar a cuyas problemática interna dio lugar a muchísimos litigios en materia de género. Y ante esta situación, la vocación de la sentencia que dictamos ahí, ciertamente polémica en muchos sentidos, pero lo que quiero hacer hincapié aquí es en la vocación con la que se dictó esa resolución, que era una vocación de que esto no vuelva a pasar, que estemos preparados para los próximos procesos y también se inscribe ese ánimo con el que se dictó esa resolución en que los tribunales no solo estamos para reparar violaciones de derechos humanos, en este caso violaciones de los derechos de las mujeres, y no solo de las mujeres, también de los hombres militantes de ese partido político que sufrieron muchas afectaciones con motivo de los ajustes en las candidaturas. También tenemos la obligación de buscar el modo de prevenir que esas problemáticas se vuelvan a suscitar. En ese asunto, lo dejo aquí para los consejeros como reflexión, porque también creo que los institutos pueden tener un papel muy importante en la parte de prevención en los próximos procesos. En ese asunto, lo que en palabras más, palabras menos, le pedimos al partido político como una obligación derivada de la sentencia, es que fijara criterios de antemano, antes de empezar las contiendas internas, de cómo iba a garantizar la paridad formal y sustantiva en las elecciones en las que iba a competir. Esto es, no va a valer que estés a medio camino cambiando distritos de mujeres a hombres o que ya los tengas inscritos. No, tienes que hacer un trabajo de planeación porque la paridad es muy complicada de aterrizar, requiere mucha planeación de los institutos, mucha planeación de los partidos y la vocación de esa sentencia es prevenir. Que esto no vuelva a pasar, que para cumplir con la paridad estemos todos preparados y en este caso se le pidió al partido político que para evitar violaciones de derechos antes de que empezaran sus procesos internos, predefiniera cómo iba a garantizar al interior del partido los deberes que tiene en paridad. Y no es porque uno quiere intervenir, de hecho tratamos de dejar la sentencia sin intervenir en la vida interna, no dimos ninguna directriz, lo que pedimos es algo más bien, hazle como tú quieras, pero garantiza que para cumplir con la paridad no vamos a estar afectando los derechos de tantas personas y tan accidentalmente a mitad de las campañas. Y en esto, ya con esto cierro, creo que no solo está en los partidos políticos bien cumplir la paridad sin afectar derechos a media campaña, creo que también los institutos tienen mucho que aportar en este sentido, porque así como en esta ocasión dijeron antes de empezar los registros, la paridad vamos a entender que se cumple cuando registran de esta manera.
En esos acuerdos, en sucesivos procesos, se pueden ir previendo muchos otros aspectos de registro de paridad que puedan evitar que la paridad, que cumplir con la paridad se convierta en el problema en el que en muchos casos se convirtió en este proceso electoral a mitad de las campañas. Con esto cerraría e insistiría. Mi reflexión en cuanto a para dónde seguir caminando los tribunales electorales en el tema de paridad, yo me inclinaría en más que ir tratando de ganar más espacios en diputaciones, que son luchas muy legítimas, pero creo que eso tiene que ir acompañado en todo caso por abrazar una vocación verdaderamente pedagógica y transformadora en los criterios que sostengamos. Muchas gracias. Gracias, doctora María Amparo. Pues muy interesante el tema desde el punto de vista jurisdiccional. Yo quisiera en este momento rescatar algunas ideas centrales que se tomaron de esta conferencia. Creo que ilustran mucho el tema, como lo ha explicado la magistrada, es decir, cómo explica los criterios jurídicos que se pronuncian por parte de los órganos jurisdiccionales. Hace hincapié en el tema de la declaratoria que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad respecto del tema de cuotas de género en su momento. Nos habló también sobre el criterio numérico, la alternativa en las listas y las simetrías en la integración de las fórmulas. También estuvimos viendo con ella la paridad sustantiva, la paridad horizontal y algo muy revelador para este auditorio, esencialmente es la experiencia que nos explica ella de la elección 2015 sobre la aplicación de los términos de paridad en la integración del órgano legislativo y de los ayuntamientos para el tema de los cabildos. Hace una reflexión muy interesante también de que la paridad no debe de estar peleada tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista jurisdiccional, más bien debe de haber una explicación correcta de la paridad que se debe entender correctamente como la paridad. Y algo que subrayo yo y que ha estado siendo motivo de no solamente de hoy, sino de ayer, de estos temas de mujeres y de paridad, es la capacitación que debe de tener la mujer para el ejercicio del cargo, es decir, no solamente explicaba ella para acompañar cómo se llevan a cabo las elecciones, sino más bien para el ejercicio del cargo. Y finalmente, algo que vuelve a reiterar y que me parece que es la parte sustantiva, como lo ve el órgano jurisdiccional, es la pedagogía de la paridad, es decir, cómo orienta el propio órgano jurisdiccional en cuanto al tema de la paridad en los órganos políticos, en los órganos públicos. Y finalmente, propone también que los institutos políticos, a través de lo que está haciendo el órgano jurisdiccional, es proponer a los partidos políticos que deben de garantizar el deber, cumplir con el deber de la paridad. Entonces me parece que rescata perfectamente la magistrada este tema desde la perspectiva jurisdiccional, cómo participa también la cuota, es decir, la parte femenina, la parte de la mujer, en la integración de los órganos de gobierno, como lo he señalado. Muchas gracias, magistrado.